Dios les bendiga a todos, bendiciones. Continuamos nuestro estudio en la Biblia Ilustrada. En el día de hoy estamos hablando sobre la muerte de David en Primera de Reyes capítulo 1 del 1 al 5 hasta el capítulo 18 del capítulo 5 y en Segunda de Crónicas capítulo 2 versículos 16. Amado Dios, te agradecemos, Señor, por siempre estar ahí presente, por no darte por vencido en nosotros, Padre, por no desampararnos. Padre, y a pesar de nuestras faltas y de nuestras fallas, Señor, por darnos la victoria al otro lado del problema de la tempestad, Señor. Te pedimos, Padre, que hables nuestras vidas a través de esta lección. Señor, que podamos aprender, Señor, de la vida de Salomón, de la vida de David, Padre, de la vida de Adonías. Aprender de los errores cometidos, Señor, y que podamos aplicar a nuestras vidas diariamente lo que es vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Te agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermanos, pues habíamos dejado acá que tanto lo que era eh, Adonías como su general Joab, ellos pensaron que estarían a salvo en este momento de la muerte, ¿verdad? Si se hacían o se agarraban de los cuernos o los postes de la esquina del altar del holocausto del tabernáculo. Así que aquí está el altar el altar del tabernáculo. Y al agarrarse de los cuernos, pues se buscaba, ¿verdad? Misericordia, que no fueran puestos a muerte. Y esperaban entonces ponerse bajo la protección de Dios en ese momento. Salomón entonces garantizó a Adonías una tregua. Vamos a parar. Y el acuerdo pues era que iba a enfocarse y que verdaderamente Adonías había decidido en su corazón que él no iba a hacer ningún tipo de daño y que él iba a aceptar el orden de Dios. Pero luego se da cuenta más tarde que esto no era así. Entonces le mandó más tarde a ejecutar en el mismo altar, como lo dice el capítulo 2 del 28 al 34. Y ese castigo fue justo y apropiado para un asesino a sangre fría como Joab en Éxodo 21:14. Luego vemos en este momento eh, que aquí cuando Joab entonces es matado acá, ejecutado, cuando Adonías entonces temió por su vida y esperaba el peor castigo, Salomón simplemente hizo que se retirara a su hermano y lo mandó a su casa. Y como nuevo rey, Salomón tenía el poder de matar a sus rivales, hermanos, sin importar si eran familias, vecinos, quien fuera, no importaba. Algo que Adonías habría hecho si su conspiración hubiera triunfado. ¿Por qué matar a los familiares? Parte de la razón de matar a los familiares era, hermano, que ese familiar podía entonces tomar acceso al trono en algún momento. Entonces, pero Salomón actuó como si no tuviera que probar nada y entonces demostró la autoridad y el poder. Y en algunas ocasiones, cuando esto se hace, esto puede demostrar quizás miedo, puede demostrar duda. Y solo después que Adonías hizo otro intento para asegurar el poder real, fue cuando Salomón se vio forzado en ese momento cuando trató de nuevo, ¿verdad? Se ve forzado a ejecutarlo. Entonces David había enfatizado la necesidad de hacer que, disculpen hermanos, el hecho de que las leyes de Dios se convirtieran en lo más importante para ellos. Y prácticamente nosotros debemos de hacer lo mismo, ¿verdad? De centrar nuestras vidas en base a lo que son las leyes de Dios. Y podemos ver, hermanos, de, que Adonías entonces es ejecutado tristemente por esto. Y podemos aprender, espero, una lección nosotros, ¿verdad? De enfocarnos en Dios, hermanos, sino del yo, lo que yo quiero, pensando lo que me puede traer satisfacción a mí como persona e individuo. Entonces, la promesa que Dios había hecho, ¿verdad? En cuanto a lo que era la promesa de preservar el reino,
constaba de dos partes. Una era condicional y dependía de las acciones del rey actual y la otra era incondicional. Así que una dependía de acciones y la otra no. La promesa condicional de Dios era que David y sus descendientes permanecieran como reyes solamente si lo honraban y lo obedecían. En otras palabras, si los reyes desobedecían y se salían de la expectación de lo que Dios había dicho, pues entonces perderían el reino. Pero también tenemos que entender que cuando los descendientes de David no hicieron esto, perdieron el trono cuando no obedecieron. En Segunda de Reyes 25. Pero había una promesa incondicional. Y esta promesa de parte de Dios era que la línea ancestral de David continuaría para siempre. Y eso se volvió, tomó lugar con el nacimiento de Jesucristo, que fue un descendiente que David, que además de que fue hijo eterno de Dios, también en Romanos 1 del 3 y 4. Y podemos ver que David fue un ejemplo de obediencia. Dio buen consejo a su hijo, el siguiente rey, y dependía ahora, después de escuchar el consejo del padre, si iba a seguir lo que estaba diciendo. Tomamos una corta pausa acá. Vamos a ver personas que se unieron a Adonías en algún momento o que permanecieron con David. Los que se unieron a Adonías en algún momento fueron Joab, ¿verdad? Que era un brillante militar y comandante del ejército de David. También Abiatar, uno de los dos sumos sacerdotes bajo el reinado de David, también se unió en capítulo 1, versículo 7 de Reyes, de Primera de Reyes. También Jonatán, ¿verdad? Hijo de Abiatar, ayudó a David a detener la rebelión de Absalón, pero apoyó esta rebelión hecha por otro de los hijos de David. Ahora, personas que permanecieron con David en este proceso, una persona fue Sadoc, que fue el otro sumo sacerdote. También Benaía, que se distinguió a sí mismo como un gran guerrero. También Natán, el profeta de Dios, prominente durante el reinado de David. También Simei, este hombre fue probablemente el Simei que fue recompensado por Salomón y designado gobernador del distrito de la tribu de Benjamín. También rey, pero solo se menciona acá que fue un oficial del ejército. Y también esto que mencionamos la semana pasada, los que son los grandes hombres de Dios, en Primera de Reyes 1 del 8 al 10, el 8 y el 10. Y el ejército de David estaba altamente organizado con 7 divisiones de tropas. Así que podemos ver las dos comparaciones, hermanos, qué pasó, ¿verdad? Con las personas que estuvieron respaldando a David y las personas que estuvieron respaldando a Adonías. Vamos a ver que tristemente Adonías terminó con una muerte violenta y aquellos que se rebelaron contra los líderes de Dios, escuche bien lo que voy a decir, los que se rebelaron en contra de los líderes de Dios, en su mente quizás pensaron que se estaban rebelando en contra de los líderes, pero en realidad se estaban rebelando en contra del mismo Dios. Así que tengamos cuidado. Seguimos acá contando lo que pasa. Joab resume a aquellos que son crueles para alcanzar sus metas. Su fuerza era su único código y el ganar la batalla, su única ley. Y él quería obtener pues el poder para sí mismo. Y tristemente en contraste pues Barzillai se levanta por aquellos que son leales a Dios y viven por medio de sus normas. Entonces, cuando se le ofreció la gloria, por ejemplo, desinteresadamente, pidió que se le fuera otorgada a su hijo. Entonces, David le dio a Salomón consejos buenos en algunos momentos y también le dio consejos muy severos en cuanto a lo que eran los enemigos. Y estos consejos estaban designados para ayudar al joven rey a asegurar su trono. Y solo dirigido hacia enemigos, lo que son los enemigos flagrantes, hacia aquellos que se oponían a Dios y se oponían entonces al rey que había sido designado por él. Legalmente David le estaba pidiendo a su hijo Salomón que otorgara a sus enemigos el castigo que se merecían. Y estaba en contra
tanto de la ley civil como la ley de Dios que Simei maldijera al rey. No se supone que se hiciera, como dice Éxodo 22:28. Luego, hermano, en el capítulo 2, versículo 10, vemos que David murió aproximadamente a la edad de 70 años, como dice segunda de Samuel 5, del 4 al 5. Y ese año, perdón, este no fue un caso de amor frustrado, aun cuando Adonías probablemente esperaba que Betsabé pensara eso. Adonías quería a Abisag porque ella había sido la última concubina de David. Y el dormir con la concubina del rey era equivalente a reclamar el trono. Así que, hermano, era un entendimiento cultural y político en un aspecto. Absalón hizo lo mismo cuando se rebeló en contra del rey. Y Salomón entendió muy bien lo que Adonías estaba tratando de hacer. Cuando era joven, Abiatar fue el único que escapó cuando el rey Saúl masacró a todos los sacerdotes en la ciudad de Nob, su reinado. Y cuando apoyó el erróneo reclamo de Adonías al trono después de la muerte de David, pues Salomón entonces lo forzó a dejar el sacerdocio. Y podemos ver entonces que cumpliendo la profecía en primera de Samuel 2:27 al 36, los descendientes de Eli entonces, hermanos, no continuarían sirviendo como sacerdotes en base a las acciones que habían tomado y que estaban viviendo y tomando decisiones que eran pecaminosas y no estaban alineadas con el plan divino de Dios. Entonces Joab había pasado su vida tratando de defender su puesto como general del ejército de David y en dos ocasiones trató de reemplazarlo y en ambas ocasiones Joab mató a traición a sus rivales antes de que asumieran el mando. Debido a que Joab está a su servicio, David era el responsable de estas muertes sin sentido. Así que tenemos que entender eso. Como David era el rey, ¿verdad? Joab trabaja para David. Cuando Joab mata, aunque está matando Joab y son muertes que está causando él, ¿verdad? Cuando el rey no hace nada al respecto, el rey como que está, vamos a decir, patrocinando o dirigiendo estas muertes, aunque haya sido Joab el que lo hizo. Entonces, Salomón al castigar a Joab estaba declarando públicamente que David no fue parte de los crímenes de Joab. Y así se retiraba la culpa de David y colocaba entonces ahora la culpa en la persona que le correspondía, que era Joab. Entonces, Abiatar, el sumo sacerdote, y Joab, el comandante del ejército, fueron o los hombres claves entonces de este reinado. Salomón entonces ordena las ejecuciones de Adonías y las ejecuciones también de Joab y de Simei, y forzó a Abiatar a renunciar al sacerdocio y luego designó hombres nuevos para que tomaran sus lugares y llevó a cabo estas cosas rápidamente y aseguró que su dominio sobre el reino se mantuviera constante y en efecto. Y al elegir la justicia, al ejercerla y al atar los cabos sueltos que podrían afectar la estabilidad futura de su reino, Salomón estaba promoviendo lo que era la paz y la armonía futura de su reino. Entonces, también, hermanos, tenemos que recordar en la lectura que sigue que el matrimonio entre familias era una práctica muy común en el antiguo cercano oriente. Algunas personas dicen, pero ¿y por qué es que se podían casar los familiares antes y ahora no? Y hemos discutido esto antes, pero les repito por si acaso, no se olviden, hermanos, que cuando estaba Adán y Eva tenían sus hijos y no habían otras personas, ¿verdad? Para poder poblar, ¿verdad? El mundo, tuvieron que casarse entre hermanos y hermanas. Dice, ay, pero qué cosa, eso es incesto. No era incesto en ese momento, hermanos. En esos momentos era algo común y era algo que cuando las personas lo hacían, dos hermanos se casaban, por ejemplo, no salían sus hijos enfermos ni nada de eso, porque en ese momento era necesario que esto sucediera. Luego también otra razón que vemos que esto continúa sucediendo entre la familia era para mantener entonces control de los diferentes reinos. O sea, vamos a decir, si esta persona controlaba este reino, ¿verdad? Pues al mantenerse dentro de la familia, pues ese reino le continuaba perteneciendo a la misma familia. Entonces, podemos ver acá que estas relaciones, tristemente, de alianzas matrimoniales de Salomón, construyeron amistad con naciones circunvecinas
y también tristemente fueron el comienzo de lo que fue su caída. Estas relaciones se volvieron en excursiones de ideas y prácticas paganas, y Salomón tenía tantas y tantas y tantas esposas que las esposas extranjeras de Salomón trajeron sus ídolos a Jerusalén, y a la larga lo tentaron para que creyera él mismo en la idolatría, como podemos ver en el capítulo 11 del 1 al 6. Usted lo puede leer, Primera de Reyes. Y muchas veces, hermano, es fácil como minimizar las diferencias religiosas para uno poder tener una amistad con una persona, pero tengamos cuidado que al hacer esto le estamos comprometiendo nuestros valores y nuestros principios en nuestra relación con Dios, porque estas pequeñas diferencias pueden terminar teniendo un impacto grande en nuestra relación propia con Dios. Así que Dios nos ha dado estándares que seguir en nuestras relaciones, incluso en el matrimonio. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que se llama el yugo desigual, ¿verdad? Yugo desigual, el yugo que se le pone a un animal acá en la nuca y a otro animal acá en la nuca, ¿verdad? Y así caminan y pueden arar entonces la tierra. Cuando hay un desbalance en el yugo, ¿verdad? Pues eso causa que haya discordia, que haya disensiones, que hayan problemas. Y muchas veces esto lo vemos también entonces, hermanos, en los matrimonios. Así que tenemos que mirar y aprender de esta parte de la historia acá de Salomón. Y la ley dice que los israelitas podían hacer sacrificios solo en lugares específicos, como dice Deuteronomio 12, del 13 al 14. Y esto era con el fin de prevenir que la gente sustituyera sus propios métodos de adoración, permitiendo que de esa manera las prácticas eh, paganas pues no tomaran control, ¿verdad? De lo que se hacían. Pero muchos israelitas, incluyendo el rey Salomón, hicieron sacrificios en las colinas circundantes. Salomón amaba a Dios, hermanos, pero, ahí está la clave, pero este acto fue pecado. Sacó las ofrendas del cuidado de los sacerdotes y ministros reales a Dios y abrió el camino para que la falsa enseñanza se vinculara con estos sacrificios. Pero Dios se le apareció entonces a Salomón para otorgarle sabiduría, pero de noche, no durante los sacrificios. Y Dios honró su petición, pero no perdonó el hecho de que había ofrecido este sacrificio. Así que, hermano, algunas veces hacemos peticiones después de que hemos caído en problemas o que hemos caído en situaciones por nuestro modo de actuar, por nuestro modo de vivir, y las consecuencias están ahí vigentes todavía. Entonces, cuando se da la oportunidad de tener lo que se desea en el mundo, Salomón, pues con esta petición, esta oportunidad, él pide lo que es sabiduría, un corazón entendido, para poder guiar al pueblo de la manera correcta. Entonces, Salomón, al pedir entonces esta sabiduría, um, él quiere dirigir al pueblo de la mejor manera y pide entonces este entendimiento, no pidió la riqueza. Pero la riqueza viene llegando también al él tener sabiduría, porque iba a tomar las decisiones correctas, hasta financieras. Entonces Salomón recibe lo que es un corazón sabio y entendido. Y podemos ver entonces acá que esta sabiduría fue una petición sabia para poder gobernar la nación, pero fue necio a veces en asuntos domésticos. La sabiduría es tanto el discernimiento para saber lo que es mejor, como la fuerza de carácter para actuar sobre ese conocimiento. Aun cuando Salomón permaneció sabio toda su vida, no siempre actuó conforme a su sabiduría. Sabía lo que tenía que hacer, pero no siempre lo hizo. Hubo momentos, hermanos, que no la aplicó. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 3 de Primera de Reyes, el del 13 al 18, podemos ver la solución, ¿verdad?, de la disputa, que muestra un clásico ejemplo de sabiduría de parte de Salomón. Entonces Salomón estaba muy bien organizado, tenía 11 oficiales en jefe a cargo de tareas específicas, 12 gobernadores de distrito, y también tenía un funcionario a cargo de los oficiales del distrito, y cada persona tenía una responsabilidad específica para alcanzar lo, el mejor el funcionamiento de su reino. Algunas cosas que aprendemos acá de Salomón es el hecho de que Salomón fue el tercer rey de Israel. ¿Cuál fue el primero? ¿Se acuerdan? Saúl, David, y ahora vamos con Salomón.
Fue el hombre más sabio que haya existido en todos los tiempos y que existirá, hermanos, hasta el regreso de Cristo. Autor del libro de Eclesiastés y de Cantar de los Cantares, así también como de muchos salmos y proverbios también. Él fue la persona que construyó lo que fue el templo de Dios en Jerusalén. Fue diplomático, comerciante y recolector, patrocinador también de las artes, errores que aprendemos de la vida de él o debilidades. Llevó a cabo muchos acuerdos con naciones extranjeras al casarse con mujeres paganas. Permitió que su esposa afectara su lealtad a Dios, que sus esposas hicieran esto, y fijó impuestos excesivos a su pueblo y los hizo una fuerza laboral y militar. ¿Qué aprendemos de la vida de Salomón? Aprendemos que un liderazgo eficaz puede ser anulado por una vida personal deficiente, aunque tenga un buen líder, hermanos, y un buen método de liderazgo. Si una persona tiene una vida personal que está destrozada o va cuesta abajo, va a impactar su liderazgo. También Salomón falló al obedecer a Dios, pero no aprendió la lección de arrepentimiento hasta los últimos días de su vida. Y también que el conocer que acciones debemos llevar a cabo significa muy poco sin la voluntad de llevarlas a cabo. Datos generales: toma lugar la historia en Jerusalén, la ocupación de él fue rey de Israel, y los familiares entonces de Salomón fueron David, su madre Betsabé, los hermanos fueron Absalón, Adonías, su hermana fue Tamar y su hijo fue Roboam. Entonces, a lo largo de la mayor parte de su reinado, Salomón sí aplicó sabiamente y correctamente la sabiduría porque buscaba a Dios. ¿Y qué pasó cuando aplicó esta sabiduría? Pues hubo paz, hubo armonía, seguridad, prosperidad a la nación. A mí la era de Salomón se ve como el ideal de cualquier nación y a lo que pueden llegar cuando están dispuestos a obedecer y a confiar directamente en Dios. El libro de Proverbios registra muchos de estos 3000 sabios proverbios que fueron escritos por Salomón, hermanos. Y literalmente usted lee el libro de Proverbios, va a ver, ¿verdad? Que son pensamientos a veces bien cortitos, pero que tienen una enseñanza tan profunda, hermanos, que muestran lo que es la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Cuando David ofreció construir el templo, Dios le dijo que no, por medio del profeta Natán, en 2 de Samuel 7, del 1 al 17, porque Dios quería un hombre de paz, no un guerrero que construyera su casa, como dice Primera de Crónicas 28, del 2 al 3. Y podemos ver entonces que Salomón entonces reclutó el número de trabajadores 3 veces necesarios para el proyecto del templo, y luego arregló sus horarios para que no tuvieran que estar lejos de su casa por grandes periodos. Y esto mostró, hermanos, que había una preocupación auténtica por los trabajadores y el bienestar de ellos y la importancia que le daba a lo que era la vida familiar, como debemos de hacerlo nosotros. Y la fuerza de esta nación está en una proporción directa con la fuerza de sus familiares. Vemos acá el último versículo acá, que Jebal o Biblos es un lugar que está localizado al norte de lo que el día de hoy es Beirut, ¿verdad? Que se puede ver todavía por allá en el bosque de cedros. Y estos hombres eran fenicios y probablemente especializados en la construcción de embarcaciones, pero empleados para este proyecto. Hermanos, y esos cedros son unos árboles tan hermosos, bien fuertes, y fueron cortados muchos de ellos, entonces estaban viajando, ¿verdad? Una distancia bastante larga para llegar, para poder ser utilizados para la creación del templo. Amado Dios, te agradecemos, Señor, Padre, porque podemos aprender de tu sabiduría, podemos aprender, Señor, de desviarnos, Padre, de tus caminos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder mirar estas lecciones y aprender de ellas, Señor, no solamente aprendiendo en el sentido de conocimiento y entendimiento, Señor, sino en el sentido de nuestras acciones, de nuestra fe en ti y de la manera entonces que vivimos, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos a poder continuar creciendo en tu palabra diariamente, nunca darnos por vencidos, Señor, y a pesar de nuestros errores, Señor, que podemos ver que cometieron todos estos reyes, Señor, poder tomar decisiones también, Señor, que busquen honrarte porque lo mereces. Te agradecemos esta oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, hermano, Dios les bendiga a todos grandemente. Bendiciones. Nos veremos pronto. Y no se olvide, busquemos la presencia del Señor.